Mi nombre es Esperanza Herrera y durante los últimos 4 años he llevado una vida deliberadamente dividida. Para mi familia política, especialmente para mi cuñada Alejandra, soy simplemente Esperanza, la enfermera, una técnica en enfermería que trabaja turnos nocturnos en un hospital público. Lo que no saben es que soy la doctora Esperanza Herrera, jefa de cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología, una de las cirujanas más reconocidas en Latinoamérica y la única mujer en dirigir un departamento de cirugía cardíaca en México. La decisión de ocultar mi verdadera profesión nació de una cena familiar particularmente desagradable hace 4 años, cuando anuncié mi compromiso con David, el hermano menor de Alejandra. En esa ocasión, Alejandra, quien trabajaba como médico general en una clínica privada de la zona rosa, había monopolizado la conversación hablando de su expertise médico y cómo era la única doctora real en la familia. Qué bueno que David encontró a alguien en el área médica, había comentado con condescendencia. Aunque claro, enfermería es más un trabajo de apoyo, ¿verdad? David había intentado defenderme. Esperanza es muy capaz, trabaja en cardiología. Sí, querido, había respondido Alejandra con una sonrisa patronizing. Pero hay una gran diferencia entre ser enfermera de cardiología y ser cardióloga. En ese momento decidí que no valía la pena corregirla. Mi currículum incluía un doctorado en medicina de la UNAM, una especialidad en cirugía cardiovascular en la Clínica Mayo, 2 fellowships en Europa, y más de 300 cirugías de corazón abierto exitosas. Pero explicar todo eso habría sonado defensivo, y honestamente, ya tenía suficientes complicaciones en mi vida profesional sin añadir dinámicas familiares difíciles. Tienes razón, había respondido simplemente. Hay una gran diferencia. Desde entonces, mantuve la fachada. Era más fácil que lidiar con los egos heridos y las comparaciones constantes que seguramente seguirían. Alejandra había construido toda su identidad familiar alrededor de ser la doctora, y quitarle eso habría creado un drama innecesario. David conocía la verdad, por supuesto. Nos habíamos conocido cuando él fue asignado como administrador del Instituto Nacional de Cardiología, donde yo dirigía el departamento más exitoso del hospital. Él entendía mi decisión de mantener perfil bajo con su familia. ¿Estás segura de que no quieres decirles?, me preguntaba ocasionalmente. Es tu logro, deberías estar orgullosa. Estoy orgullosa, le respondía. Pero no necesito la validación de tu hermana para sentirme exitosa. Mi rutina diaria era cuidadosamente orquestada. 5 días a la semana llegaba al instituto a las 5 de la mañana, revisaba pacientes, realizaba cirugías complejas, dirigía reuniones departamentales, y supervisaba a un equipo de 20 especialistas. Los fines de semana que pasábamos con la familia de David, me transformaba en Esperanza la enfermera usando scraps sencillos y hablando vagamente sobre turnos nocturnos y cuidado de pacientes. El engaño era sorprendentemente fácil de mantener. Alejandra estaba tan absorta en su propia carrera y tan convencida de su superioridad médica, que nunca cuestionó los detalles de mi trabajo. Cuando mencionaba casos complicados o procedimientos específicos, simplemente asumía que había escuchado a los doctores hablar sobre ellos. Las enfermeras aprenden mucho solo por estar cerca, me había dicho una vez. Es casi como osmosis. Mis colegas en el instituto conocían mi situación familiar y respetaban mi privacidad. El doctor Fernando Castillo, mi segundo al mando, ocasionalmente bromeaba sobre mi vida secreta. Doctora Herrera me había dicho después de una cirugía particularmente exitosa, algún día su familia va a descubrir que la enfermera que desprecian acaba de salvarle la vida a un senador. Esperemos que ese día no llegue pronto, había respondido. Sin embargo, mantener el engaño tenía sus complicaciones. Alejandra había desarrollado la costumbre de explicarme conceptos médicos básicos durante las reuniones familiares, como si fuera una estudiante necesitada de educación. Esperanza, me había dicho durante la cena navideña, ¿sabes qué es una arritmia? Vagamente, había respondido, resistiendo la tentación de explicarle las 16 clasificaciones diferentes de arritmias cardíacas que había memorizado durante mi residencia. Es cuando el corazón late irregularmente. Es muy peligroso. Por eso es importante que los pacientes cardíacos estén bajo supervisión médica constante, no solo de enfermería. David había tosido disimuladamente, tratando de ocultar su sonrisa.
Sabía que yo había desarrollado 3 protocolos innovadores para el manejo de arritmias complejas que ahora se usaban en hospitales de todo el continente. Gracias por explicármelo, había respondido con sinceridad fingida. La situación se volvió más compleja cuando Alejandra comenzó a planear su fiesta de cumpleaños número 35. Había decidido hacer un evento temático médico, invitando a colegas de su clínica y otros médicos de su círculo social. Será una reunión muy sofisticada, me explicó por teléfono. Pura gente del área médica. Doctores especialistas, cirujanos, investigadores. Ya sabes, profesionales reales. Suena muy elegante, respondí, aunque ya anticipaba las complicaciones potenciales. Por supuesto, tú y David están invitados, pero entenderás que la conversación será muy técnica. Tal vez te sientas un poco fuera de lugar. Haré mi mejor esfuerzo por seguir el ritmo, murmuré. La fiesta se llevaría a cabo en el club social más exclusivo de Polanco, con catering elaborado y un ambiente que permitirá networking médico serio, según las palabras de Alejandra. Había invitado a más de 50 profesionales de la salud, incluidos varios especialistas que yo conocía bien del circuito médico nacional. ¿Reconoces algún nombre en la lista de invitados?, me preguntó David mientras revisaba la invitación. Leí los nombres cuidadosamente. Doctor Roberto Mendoza, cardiólogo del Hospital Español. Doctora Patricia Jiménez, neuróloga del Instituto Nacional de Neurología. Doctor Luis Herrera, mi primo hermano y jefe de cirugía plástica del Hospital General. Algunos, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Esto podría complicarse. ¿Quieres que inventemos una excusa? No, decidí. Ya llegamos hasta aquí. Veamos qué pasa. El día de la fiesta, me vestí cuidadosamente con un vestido negro elegante pero no ostentoso, zapatos cómodos y joyas discretas. En mi bolso llevaba discretamente mi identificación oficial del instituto, no porque planeara usarla, sino porque había desarrollado el hábito de mantener mis credenciales cerca. El club social estaba decorado con un tema que Alejandra había llamado elegancia médica, con centros de mesa que incluían modelos anatómicos decorativos y nombres de mesa basados en sistemas corporales. David y yo fuimos asignados a la mesa sistema respiratorio junto con la enfermera jefe de la clínica de Alejandra y 2 técnicos en radiología. «Qué apropiado», me susurró David mientras nos sentábamos. Las mesas principales estaban reservadas para los médicos especialistas, los jefes de departamento, y los investigadores prominentes. Alejandra había dispuesto la sitting chart como una jerarquía médica clara, con ella presidiendo desde la mesa sistema nervioso central. Durante el cóctel inicial, mantuve un perfil bajo, conversando amablemente con mis compañeros de mesa y observando las interacciones entre los invitados. Era fascinante ver a colegas que conocía profesionalmente interactuando en un ambiente social diferente. Doctor Roberto Mendoza, con quien había colaborado en varios casos complejos, estaba conversando animadamente con Alejandra sobre técnicas de cateterismo. Doctora Patricia Jiménez, que había referido pacientes a mi departamento, discutía investigación neurológica con otros especialistas. Esperanza, me llamó la enfermera jefe sentada a mi lado. Alejandra me dijo que trabajas en cardiología. ¿En qué hospital? Instituto Nacional, respondí honestamente. ¡Qué impresionante! Ese es uno de los mejores hospitales del país. ¿Has conocido a la famosa doctora Herrera? Es la jefa de cirugía cardiovascular. Dicen que es una leyenda. David casi se atraganta con su bebida. ¿Una leyenda?, preguntó. Sí, continuó la enfermera con entusiasmo. Es la única mujer que dirige un departamento de cirugía cardíaca en México. Ha revolucionado los protocolos de trasplante de corazón. ¿La has visto, Esperanza? De vez en cuando, respondí cautelosamente. Debe ser intimidante trabajar en el mismo hospital que alguien tan brillante. Es inspirador, murmuré. La cena se sirvió con la precisión de un evento corporativo. Alejandra había organizado un menú que incluía platos con nombres médicos creativos, ensalada circulatoria, salmón neurológico, postre endocrino. Era ostentoso pero efectivo para mantener el tema de la noche. Durante el plato principal, la conversación en las mesas principales se volvió cada vez más técnica. Alejandra estaba claramente en su elemento, dirigiendo discusiones sobre protocolos hospitalarios, investigación médica y casos clínicos complejos.
Como médicos, declaró levantando su copa de vino, tenemos la responsabilidad de mantener los más altos estándares profesionales. No todos entienden la complejidad de lo que hacemos. Su mirada se dirigió brevemente hacia nuestra mesa. El mensaje implícito era claro. Después de la cena, cuando se sirvieron los postres, Alejandra decidió hacer una presentación informal sobre un caso clínico reciente que había manejado en su clínica. Se levantó con una tablet y comenzó a mostrar imágenes médicas. Este paciente llegó con síntomas que inicialmente parecían indicar un problema cardiovascular simple, explicó a la audiencia. Pero como médicos experimentados sabemos que la cardiología es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Proyectó un electrocardiograma en la pantalla del club. ¿Alguien puede identificar la anomalía aquí? Varios médicos levantaron las manos, ofreciendo diagnósticos diferentes. Alejandra asintió con aprobación mientras moderaba la discusión. Excelente, dijo. Como pueden ver, interpretar estos estudios requiere años de entrenamiento especializado. No es algo que el personal de apoyo pueda entender completamente. Mi teléfono vibró con una notificación urgente. Era un mensaje del hospital. Doctora Herrera, paciente de emergencia en camino. Requiere cirugía inmediata. ¿Puede venir? Miré discretamente la pantalla. El caso sonaba crítico. Un hombre de 42 años con disección aórtica tipo A, una condición que requería intervención quirúrgica inmediata para salvar la vida del paciente. ¿Todo bien?, me preguntó David en voz baja, notando mi expresión. Emergencia en el hospital, susurré. Tengo que irme. ¿Quieres que te acompañe? No, quédate. Disfruta el resto de la fiesta. Me levanté discretamente para irme, pero en ese momento Alejandra había notado mi movimiento. Esperanza, llamó desde el frente del salón. ¿A dónde vas? Estamos en medio de una discusión médica muy importante. Todos los ojos se giraron hacia mí. El silencio era incómodo, y me sentí obligada a ofrecer una explicación. Tengo que regresar al hospital, dije simplemente. Hay una emergencia. Alejandra rió suavemente. ¿Una emergencia de enfermería? Estoy segura de que pueden manejarla sin ti por una noche. Es bastante urgente, insistí, tratando de mantener mi tono neutral. Esperanza, dijo Alejandra con ese tono condescendiente que había perfeccionado, las enfermeras técnicas no entienden de cirugía compleja. Estoy segura de que lo que parece una emergencia para ti es probablemente solo un caso rutinario que los médicos pueden manejar. El silencio que siguió fue denso. Pude sentir la incomodidad de los invitados, algunos de los cuales claramente pensaban que Alejandra había ido demasiado lejos. Por supuesto que no, murmuré, revisando mi teléfono nuevamente. El segundo mensaje era aún más urgente. Doctora Herrera, el paciente está llegando al quirófano. Su equipo la está esperando. En ese momento, doctor Roberto Mendoza se levantó de su mesa principal. Perdón, dijo dirigiéndose hacia mí, ¿no eres la enfermera Esperanza del Instituto Nacional? Sí, respondí cuidadosamente. Pensé que te reconocía. Trabajamos juntos en ese caso complejo el mes pasado, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Roberto había sido parte de un equipo multidisciplinario en una cirugía particularmente complicada donde yo había dirigido la operación. Así es, confirmé. Esperanza es muy dedicada, interrumpió Alejandra. Siempre está dispuesta a apoyar a los médicos. Roberto frunció el ceño ligeramente. ¿Apoyar? No, ella dirigió toda la. Se detuvo abruptamente, mirándome con una expresión de comprensión creciente. En ese momento, sacó discretamente su teléfono y aparentemente buscó algo. Su expresión cambió dramáticamente cuando encontró lo que estaba buscando. Disculpe, dijo dirigiéndose a mí con un tono completamente diferente. ¿Podría ver su identificación del hospital? Con resignación, saqué mi placa de identificación oficial de mi bolso. Roberto la leyó cuidadosamente, y su rostro palideció visiblemente. Doctora Herrera, tartamudeó, jefa de cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los meseros parecían haberse detenido en sus actividades. Alejandra miraba la placa con una expresión de total incredulidad. Eso debe ser un error. No es un error, confirmó Roberto, su voz ahora llena de respeto profesional. Doctora Herrera,
No sabía que estaría aquí esta noche. Es un honor. Doctora. Patricia Jiménez se levantó de su mesa y se acercó rápidamente. ¿Esperanza Herrera? La doctora. ¿Esperanza Herrera? Sí, respondí finalmente con mi voz profesional normal. Dios mío, exclamó Patricia. Sus protocolos de trasplante cardíaco han salvado cientos de vidas. Acabamos de implementar su técnica innovadora en nuestro hospital. La conversación en el salón había cesado completamente. Todos los invitados estaban mirando hacia nuestro grupo, tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿De qué están hablando?, preguntó Alejandra, su voz temblando ligeramente. Su cuñada, explicó Roberto, es una de las cirujanas cardiovasculares más respetadas de Latinoamérica. Ha revolucionado la cirugía cardíaca en México. Pero ella es enfermera, murmuró Alejandra. También soy doctora, confirmé calmadamente. Doctora en medicina, especialista en cirugía cardiovascular, fellow de la Clínica Mayo, y actualmente jefa del departamento más exitoso del Instituto Nacional de Cardiología. Doctor Luis Herrera, mi primo, que había estado observando desde su mesa con una sonrisa creciente, se acercó al grupo. Prima, dijo con obvio disfrute, ¿finalmente decidiste revelar tu identidad secreta? Prima, preguntó Alejandra débilmente. Esperanza y yo somos familia, explicó Luis. Hemos trabajado juntos en varios casos complejos. Ella es la cirujana más talentosa que conozco. Mi teléfono volvió a vibrar con urgencia. Doctora Herrera, el paciente está en estado crítico. Necesitamos que venga inmediatamente. Tengo que irme, anuncié al grupo. Hay un paciente con disección aórtica que necesita cirugía inmediata. ¿Disección aórtica?, preguntó doctor Mendoza con preocupación profesional. Eso requiere intervención inmediata. Exactamente. Por eso tengo que partir ahora. Me dirigí hacia Alejandra, quien parecía estar en shock completo. Feliz cumpleaños, le dije sinceramente. Lamento tener que irme temprano, pero hay una vida en juego. Espera, balbuceó Alejandra. No entiendo. ¿Por qué nunca me dijiste? Me preguntaste alguna vez, respondí simplemente. Asumiste que sabías todo sobre mí basándote en tu prejuicio sobre lo que una enfermera puede o no puede ser. Pero yo soy doctora también. Sí, lo eres. Y eres muy buena en lo que haces. Pero nunca necesitaste menospreciar a otros para validar tu propia valía. David se levantó para acompañarme. ¿Necesitas que te lleve al hospital? No, mi chofer está esperando afuera. Quédate y disfruta el resto de la fiesta. Mientras caminaba hacia la salida, pude escuchar las conversaciones que se reanudaban detrás de mí. Varios médicos se acercaban a Alejandra, probablemente expresando su sorpresa por haber subestimado tan gravemente a alguien de mi calibre profesional. En el taxi hacia el hospital, reflexioné sobre los eventos de la noche. No había planeado revelar mi identidad de esa manera, pero quizás era tiempo de que sucediera. La cirugía duró 7 horas. La disección aórtica era más compleja de lo que inicialmente habían indicado los estudios, requiriendo una reconstrucción completa del arco aórtico. Fue una de las operaciones más técnicamente desafiantes que había realizado en meses, pero el paciente salió estable. Doctora, me dijo mi residente principal mientras terminábamos, ese fue un trabajo increíble. Sin su técnica, no habríamos podido salvar a este paciente. El trabajo en equipo lo salvó, respondí. Una sola persona nunca puede hacer este tipo de cirugía. Cuando llegué a casa a las 8 de la mañana siguiente, David me estaba esperando con café y una sonrisa comprensiva. ¿Cómo estuvo la cirugía?, preguntó. Exitosa. El paciente vivirá. Me dejé caer en el sofá, exhausta pero satisfecha. ¿Cómo terminó la fiesta? Interesante, dijo con una sonrisa. Después de que te fuiste, tu prima Luis dio una presentación improvisada sobre tus logros profesionales. Aparentemente habías desarrollado una técnica que él usa regularmente. Ay, Luis, murmuré. Alejandra pasó la mayor parte de la noche en shock. Varios invitados se acercaron a ella preguntando por qué había estado tratando tan mal a una de las cirujanas más respetadas del país. ¿Cómo reaccionó? Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que había estado haciendo durante todos estos años. 3 días después, recibí una llamada de Alejandra.
Esperanza, comenzó con voz temblorosa, ¿podríamos hablar? En persona. Nos encontramos en un café tranquilo en la Condesa. Alejandra llegó sin el maquillaje perfecto y la actitud confiada que la caracterizaban. Se veía vulnerable y genuinamente arrepentida. No sé por dónde empezar, dijo después de que ordenamos. El principio suele funcionar, respondí suavemente. He estado investigando sobre ti los últimos 3 días. Tu currículum, tus publicaciones, tus logros. Hizo una pausa. Esperanza, eres una leyenda en medicina cardiovascular. Has salvado miles de vidas. Has entrenado a la próxima generación de cirujanos cardíacos. Es mi trabajo, dije simplemente. Y yo te he estado tratando como si fueras. Como si fuera menos que tú, completé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí. Y lo peor es que ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. Estaba tan absorta en mi propio ego que nunca me molesté en conocerte realmente. Alejandra, nunca te pedí que me trataras diferente. Solo te pedí respeto básico como ser humano. Lo sé. Y fallé miserablemente. Se secó los ojos. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné hace mucho tiempo, respondí honestamente. La pregunta es si puedes perdonarte a ti misma. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué permitiste que continuara humillándote? Porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que tenías poder sobre alguien más. Y también porque mi valor como persona no depende de tu aprobación o reconocimiento. Alejandra asintió lentamente. He aprendido algo muy doloroso sobre mí misma estos últimos días. ¿Qué? Que he estado usando mi título médico como una excusa para sentirme superior a otros, en lugar de como una herramienta para servir mejor a mis pacientes. 6 meses después, Alejandra había dejado su trabajo en la clínica privada y se había unido al programa de medicina social del gobierno, proporcionando atención médica a comunidades rurales marginadas. Me pidió que la recomendara para el programa, y lo hice gustosamente. Me ayudó a recordar por qué quise ser médica en primer lugar. Me dijo durante una de nuestras cenas familiares mensuales, que ahora eran mucho más genuinas y menos competitivas. David había bromeado que yo había operado a su hermana tan exitosamente como a mis pacientes cardíacos, removiendo su arrogancia y dejando solo la compasión. Hoy, 2 años después, Alejandra y yo tenemos una relación genuinamente cercana. Ella a menudo me pide consejo profesional, no desde una posición de superioridad, sino desde el respeto mutuo entre colegas. Y yo sigo yendo al hospital 5 días a la semana, salvando vidas y entrenando a la próxima generación de cirujanos, recordando que la verdadera medicina no se trata de títulos o prestigio, sino de servir a otros con humildad y excelencia. La semana pasada realicé mi cirugía número 500. Alejandra estaba en la galería de observación, viendo cómo reparaba el corazón de un niño de 8 años. Después de la operación me dijo, Esperanza, gracias por enseñarme que ser médico no se trata de ser el más importante en la habitación, sino de ser el más útil. Algunas lecciones valen más que todos los títulos del mundo.